Muchas bendiciones para todos mis hermanos y mis hermanas del canal En Defensa de la Fe. Qué alegría tan profunda es el poder compartir el mensaje de las buenas nuevas de nuestro amado Redentor. Esta es la lección número 3 y vamos a estudiarla con oración. Por ello, les invito a cerrar sus ojos y abrir sus corazones para pedir la santa dirección del Señor. Nuestro Dios y nuestro Padre, Creador del cielo y de la tierra, a tu nombre damos gloria, alabanza y honor. Muchas gracias, Señor, por darnos vida en Cristo Jesús. Gracias por abrazarnos con tu gran misericordia y gracias por enviar al Espíritu Santo para que nos guíe a toda la verdad. Guárdanos, oh Señor, de todo mal, de todo peligro, de todo engaño. Permítenos tener tu discernimiento y tu sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Esta lección tiene como título: Ver a las personas a través de los ojos de Jesús. ¡Qué hermoso mensaje! El texto de memoria dice: Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. El Señor Jesús es el Maestro ganador de almas. Al observar cómo obraba Jesús con la gente, aprendemos cómo guiar a otros al conocimiento de la salvación a través de Jesucristo. Al viajar con Él por las calles atestadas de gente de Jerusalén, los caminos polvorientos de Judea y las laderas cubiertas de hierba de Galilea, descubrimos cómo reveló los principios del reino de los cielos a las almas sedientas. Jesús veía a cada uno a través de los ojos de la compasión divina. Veía a Pedro no como un pescador rudo y ruidoso, sino como un poderoso predicador del Evangelio. Veía a Santiago y a Juan no como radicales ardientes y de mal genio, sino como proclamadores entusiastas de su gracia. Veía el profundo anhelo de amor genuino y aceptación en los corazones de María Magdalena, la mujer samaritana y la mujer con el problema de flujo de sangre. Veía a Tomás no como un escéptico crítico, sino como alguien con preguntas sinceras, ya sea que fueran hombres o mujeres, un ladrón en la cruz o un loco poseído por demonios. Jesús los miraba a través de los ojos de la salvación. La matutina del Espíritu de Profecía, Alza tus ojos, nos dice: cuán grande es su amor para con nosotros, cuando nos invita a ir a Él con todas nuestras aflicciones, angustias, dolores de corazón y perplejidades, con la seguridad de que nos ayudará. Dará salud y brillo a nuestras vidas. Si ponemos nuestra mano en la suya, colocará nuestros pies sobre la roca firme, sobre un fundamento mejor que el que hayamos tenido alguna vez. Nos hará más fuertes en su fortaleza y obrará con todos nuestros esfuerzos. Entonces, cuando nuestras almas hayan experimentado su toque sanador, seremos atraídos a un estrecho compañerismo con Jesús y seremos obreros juntamente con Dios, no solamente para restaurar a los que yerran, para sanar a los quebrantados de corazón, sino también para impartir valor, fe y confianza. Esta es la tarea de los obreros de Dios: llevar a Jesús a las almas que se han apartado de sus enseñanzas y que aparentemente se han estrellado contra las rocas y arrecifes del pecado. A estas vidas quebrantadas que han estado aparentemente sin esperanza, se les promete sanidad. Matutina, Alza tus ojos, página 160.
Lección para el día domingo, 12 de julio, el segundo toque. Solo hay un milagro en toda la Biblia que Jesús hizo en 2 etapas. Es la curación del ciego en Betsaida. Esta historia ofrece lecciones eternas para la Iglesia de Cristo hoy. Ilustra el plan de Dios de usar a cada creyente para traer a alguien más a Jesús. La Escritura declara: vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Marcos 8:22. Las dos palabras clave aquí son trajeron y rogaron. El ciego no vino solo. Sus amigos vieron su necesidad y lo trajeron. Puede que el ciego no haya tenido mucha fe, pero sus amigos sí. Ellos creían que Jesús sanaría la ceguera de este hombre. ¿Saben, mis hermanos y mis hermanas? Hay aproximadamente 25 milagros curativos distintos en el Nuevo Testamento realizados por Jesús. En más de la mitad, un pariente o un amigo lleva al individuo a Jesús para que lo sane. Muchas personas nunca vendrán a Jesús a menos que alguien que tenga fe los traiga. Nuestro papel es convertirnos en presentadores y acercar personas a Jesús. La segunda palabra que es digna de nuestra consideración en Marcos 8:22 es la palabra rogaron. Puede significar suplicar, implorar o exhortar. Implica un pedido más suave, amable y gentil que una demanda ruidosa y bulliciosa. Los amigos de este hombre amablemente suplicaron a Jesús, creyendo que tenía tanto el deseo como el poder de ayudar a este hombre. Puede ser que el hombre no haya tenido fe en que Jesús podría sanarlo, pero sus amigos sí. Y es que algunas veces debemos llevar a otros a Jesús sobre las alas de nuestra fe. Vamos a leer Marcos 8:22 al 26 y vamos a responder la siguiente pregunta: ¿por qué crees que sanó al ciego en 2 etapas? ¿Qué lecciones tiene esta historia para nosotros hoy como testigos de Jesús? Vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase. Y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa, diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. ¿Es posible que nosotros tampoco veamos a la gente con claridad? Los vemos a veces más como árboles que andan en forma vaga y sombría que como candidatos para el reino de Dios. ¿Qué crees que nos lleva a veces a no ver claramente a las personas? Además de la lección obvia sobre cómo Dios nos usa para llegar a las personas, ¿qué más podemos aprender de esta historia? ¿Qué podría enseñarnos, por ejemplo, acerca de cómo los aspectos médico y espiritual puede tener parte en la curación y el ministerio a los perdidos? La matutina Alza tus ojos, página 58, escrita por la hermana Elena de Huay, nos dice: el Señor quiere que su pueblo se levante y realice la obra que se le ha designado. La responsabilidad no descansa solamente en el ministerio. Los miembros laicos de la Iglesia deben compartir las cargas de salvar almas. El Señor invita ahora a los que tienen el conocimiento de la verdad para este tiempo a levantarse de su letargo y ser verdaderos misioneros
en su servicio. El tiempo es corto y debe hacerse la obra del Señor sin más demora. Lección para el día lunes, 13 de julio. Una lección sobre aceptación. Al plasmar para ellos lo que significaba ver a cada individuo desde una perspectiva nueva, Jesús les enseñó a sus discípulos cómo ver a las personas a través de los ojos del cielo. Su visión de la gente era radical. Los veía no como eran, sino como podían llegar a ser. En todas sus interacciones con las personas, las trataba con dignidad y respeto. A menudo sorprendía a sus discípulos por la forma en que trataba a las personas. Esto es especialmente cierto en su trato con la mujer samaritana. La Biblia de Estudio Arqueológico hace esta observación interesante sobre la relación entre los judíos y los samaritanos. Dice: la grieta entre los samaritanos y los judíos se remonta a un período temprano. Según Segundo de Reyes 17, los samaritanos eran descendientes de pueblos mesopotámicos que el rey de Asiria estableció por la fuerza en las tierras del norte de Israel, a raíz del exilio del 722 a.C. Ellos combinaban la adoración de Jehová con prácticas idólatras. Fin de la cita. Además de estas prácticas idólatras, establecieron un sacerdocio rival y un templo rival en el monte de Gerizim. Considerando tales diferencias teológicas con los samaritanos, los discípulos debieron haber quedado perplejos cuando Jesús eligió la ruta samaritana a Galilea. Se sorprendieron de que Jesús no se dejara arrastrar a un debate religioso. Apeló directamente al anhelo de la mujer samaritana de aceptación, amor y perdón. Vamos a leer Juan, capítulo 4, versos 3 al 34. ¿Cómo se acercó Jesús a la mujer samaritana? ¿Cuál fue la respuesta de la mujer a la conversación de Cristo con ella? ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos a esta experiencia? ¿Y cómo amplió Jesús su visión? Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí». Respondió Jesús y le dijo: «Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber?, tú le pedirías, y él te daría agua viva». La mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Respondió Jesús y le dijo: «Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla». Jesús le dijo: «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondió la mujer y dijo: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido,
porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos, y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿Qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a los hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído algo de comer? Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. La eterna lección que el Señor Jesucristo anhelaba enseñar a sus discípulos y a cada uno de nosotros es simplemente esta: los que tienen el Espíritu de Cristo verán a todos los hombres a través de los ojos de la compasión divina. Elena de White, Señales de los Tiempos, 20 de junio de 1892. ¿Quiénes son las personas a quienes, debido a la influencia de su propia cultura y sociedad, tiendes a ver desdeñosamente o con falta de respeto? ¿Por qué debemos cambiar nuestra actitud? ¿Y cómo puede suceder ese cambio? La matutina Dios nos cuida, escrita por la hermana Elena de White, dice en la página 56: El Señor desea que su palabra de gracia penetre en toda alma. En gran medida esto debe realizarse mediante un trabajo personal. Este fue el método de Cristo. Su obra se realizaba mayormente por medio de entrevistas personales. Dispensaba una fiel consideración al auditorio de una sola alma. Por medio de esa sola alma, a menudo el mensaje se extendía a millares. Hay multitudes que nunca recibirán el Evangelio, a menos que éste les sea llevado. Lección para el día martes, 14 de julio. Comienza donde estás. Alguien ha dicho con razón: en la vida, el único lugar para comenzar es donde estás, porque no hay otro lugar para comenzar. Jesús enfatizó este principio en Hechos 1:8, donde declaró: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El mensaje de Jesús a sus discípulos era demasiado claro como para ser malentendido. Comienza donde estás. Testifica donde Dios te ha colocado.
en lugar de soñar con mejores oportunidades, comienza con quienes te rodean. Mira con los ojos de Dios las posibilidades más cercanas a ti. No necesitas ser la persona más educada del mundo, la más elocuente, la más talentosa, por útiles que puedan ser algunos de esos dones. Si se usan correctamente, al final, todo lo que necesitas es tu propio amor por Dios y tu amor por las almas. Si estás dispuesto a testificar, Dios abrirá el camino para que lo hagas. Vamos a leer Juan capítulo 1, versos 40 al 41, Juan capítulo 6, versos 5 al 11, y Juan capítulo 12, versos 20 al 26. ¿Qué te dicen estos pasajes acerca de la visión espiritual de Andrés y su enfoque para testificar? Dice la palabra del Señor. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo. Juan capítulo 6, 5 al 11 nos dice: Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: «¿De dónde compraremos pan para que coman estos?». Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: «Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos?». Entonces Jesús dijo: «Haced recostar la gente». Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Juan capítulo 12, versos 20 al 26. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dieron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: «Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará». La experiencia de Andrés nos dice mucho. Él comenzó por su propia familia. Primero compartió a Cristo con su hermano Pedro. Desarrolló una relación cordial con un niño pequeño que luego le proporcionó a Jesús el material para un milagro. Y Andrés sabía exactamente qué hacer con los griegos. En lugar de debatir sobre teología, percibió su necesidad y les presentó a Jesús. El arte de ganar almas de manera efectiva es el arte de construir relaciones positivas y afectuosas. Piensa en las personas más cercanas a ti que pueden conocer a Jesús. ¿Sienten en su vida a alguien compasivo y afectuoso? ¿Ven en ti una paz y un propósito que anhelan? ¿Es tu vida un anuncio del Evangelio? Hacemos amigos para Dios al compartir a Jesús. Se convierten en amigos cristianos y finalmente, cuando compartimos el mensaje de Dios, de la verdad bíblica, del tiempo del fin,
también pueden convertirse en cristianos adventistas del séptimo día. ¿Por qué a veces puede ser tan difícil guiar a nuestros familiares y parientes a Cristo? ¿Has tenido éxito al compartir a Jesús con alguno de tus familiares o amigos cercanos? Comparte cualquier principio que pueda resultar útil a tu clase de escuela sabática. El espíritu de profecía nos dice: Cristo dijo a sus discípulos que ellos debían comenzar su trabajo en Jerusalén. En Jerusalén habían muchos que creían secretamente que Jesús de Nazaret era el Mesías, y muchos que habían sido engañados por los sacerdotes y gobernantes. El Evangelio debía ser proclamado a estos, debían ser llamados al arrepentimiento, debía aclararse la maravillosa verdad de que sólo mediante Cristo puede obtenerse la remisión de los pecados. Y mientras Jerusalén estaba agitada por los conmovedores sucesos de pocas semanas atrás, era cuando la predicación de los discípulos haría la más profunda impresión. Hechos de los Apóstoles, página 25 y 26. Lección para el día miércoles 15 de julio. Lidiar con personas difíciles. El Señor Jesús era un especialista en el trato con las personas difíciles. Tanto por sus palabras como por sus acciones, demostraba aceptación. Escuchaba atentamente sus preocupaciones, formulaba preguntas y revelaba gradualmente las verdades divinas. Reconocía el anhelo íntimo de los corazones más endurecidos y veía potencial en los pecadores más viles. Para Jesús, nadie estaba fuera del alcance del Evangelio. Jesús ciertamente creía que nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil, que no pueda hallar liberación en Cristo. Deseado de todas las gentes, página 224. Jesús miraba a las personas a través de un conjunto de lentes diferentes del resto de nosotros. Veía en cada ser humano un reflejo de la gloria de la creación original. Elevaba sus pensamientos para comprender la posibilidad de lo que podrían llegar a ser, y muchos se elevaron para cumplir las expectativas de Jesús para su vida. Vamos a leer Mateo 4, 18 y 19, Marcos 12, 28 al 34 y Lucas 23, 39 al 43. ¿Qué resulta similar en los llamamientos de Cristo a Pedro y a Juan? ¿A un escriba interrogador sin nombre y el ladrón en la cruz? Estudia el abordaje de Cristo para cada uno de estos cuidadosamente. ¿Qué es lo que se destaca? Mateo 4, 18 al 19 nos dice: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Marcos 12, 28 al 34. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo,
es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Lucas 23, 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Dondequiera que Jesús iba, veía posibilidades espirituales, veía posibles candidatos para el reino de Dios en las circunstancias más improbables. Llamamos a esta habilidad ojos de crecimiento de iglesia. Los ojos de crecimiento de iglesia son una sensibilidad cultivada para ver a las personas como Jesús las veía, como candidatos para el reino de Dios. Esto también implica oídos de crecimiento de iglesia, que tiene que ver con escuchar las necesidades no expresadas de quienes nos rodean. Tiene que ver con escuchar el anhelo de sus corazones por algo que no tienen, incluso si no lo han expresado abiertamente. Pidamos al Señor que nos haga sensibles al ministerio del Espíritu Santo en la vida de los demás. Oremos para que Dios nos dé el segundo toque y nos abra los ojos de las oportunidades espirituales que nos ofrece cada día para compartir nuestra fe con los demás. Pidámosle a Dios un ojo que vea, un corazón sensible que escuche y una voluntad de compartir al Cristo que conocemos y amamos con los demás. Y estaremos en camino a un viaje emocionante de toda la vida. La vida tendrá un significado completamente nuevo. Tendremos una sensación de satisfacción y alegría que nunca antes habíamos experimentado. Solo aquellos que trabajan en favor de las almas pueden conocer la satisfacción que trae servir al Señor, trabajar por las almas por las cuales Cristo murió. En el libro El Ministerio de Curación, página 16, nos dice: La vida de Cristo fundó una religión sin castas, en la que judíos y gentiles, libres y esclavos, unidos por lazos de fraternidad, son iguales ante Dios. Nunca despreció a nadie por inútil, sino que procuraba aplicar a toda alma su remedio curativo. Cualesquiera que fueran las personas con quienes se encontrase, siempre sabía darles alguna lección adecuada al tiempo y a las circunstancias. Cada descuido o insulto del hombre para con el hombre le hacía sentir tanto más la necesidad que la humanidad tenía de su simpatía divina y humana. Procuraba infundir esperanza en los más rudos y en los que menos prometían, presentándoles la seguridad de que podían llegar a ser sin tacha y sencillos, poseedores de un carácter que los diera a conocer como hijos de Dios. Fin de la cita. Lección para el día jueves, 16 de julio. Percibir oportunidades providenciales. El libro de Hechos está lleno de historias de cómo los discípulos aprovecharon las oportunidades providenciales para el avance del reino de Dios. De un extremo al otro del libro leemos relatos fascinantes de la iglesia primitiva y cómo creció, incluso a pesar de los desafíos que enfrentaba, tanto interna como externamente. En 2 de Corintios 2, 12 y 13, por ejemplo,
el apóstol Pablo cuenta su experiencia en Troas. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Dios abrió milagrosamente una puerta para que Pablo predicara el Evangelio en el continente europeo. Y sabía que las puertas que Dios abre hoy podrían cerrarse mañana. Aprovechando la oportunidad y viendo las posibilidades, inmediatamente navegó hacia Macedonia. El Dios del Nuevo Testamento es el Dios de la puerta abierta, el Dios que nos brinda oportunidades providenciales para compartir nuestra fe. A lo largo del libro de Hechos, vemos a Dios trabajando. Se abren puertas en ciudades, provincias, países y sobre todo, en corazones individuales. Vamos a leer Hechos 26 al 38. ¿Qué enseñan estos versículos sobre la disposición de Felipe a ser guiado por Dios y su capacidad de respuesta a las oportunidades divinas? Hechos 28, 26 al 38 nos dice: Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Y dijo: ¿Pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: Te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Un ángel guió a Felipe a uno que anhelaba luz y estaba dispuesto a recibir el Evangelio. Hoy también los ángeles guiarán los pasos de los obreros que consientan en que el Espíritu Santo santifique sus lenguas y refine y ennoblezca sus corazones. El ángel enviado a Felipe podría haber efectuado por sí mismo la obra en favor del etíope, pero no es tal el modo que Dios tiene de obrar. Su plan es que los hombres trabajen en beneficio de sus prójimos. Hechos de los Apóstoles, página 91. Si tenemos oídos para escuchar y ojos para ver, también nosotros seremos guiados por ángeles invisibles para alcanzar a los buscadores de la verdad con las verdades del reino de Dios. Observa cuán centrales fueron las Escrituras en esta historia. Además, observa cómo en este punto era tan importante para alguien que conocía las Escrituras exponerlas. ¿Qué lecciones hay aquí para nosotros? Lección para el día viernes, 17 de julio, para estudiar y meditar.
A nuestro alrededor, la gente busca las cosas eternas. Como el Señor Jesús dijo tan acertadamente: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Mateo 9:37. El problema no era la cosecha. Con ojos ungidos de divinidad, Jesús vio una cosecha abundante, donde los discípulos solo veían oposición. ¿Cuál fue la solución de Cristo al problema? Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Mateo 9:38. La solución es orar para que Dios nos envíe a su cosecha. ¿Por qué no hacer esta oración? Señor, estoy dispuesto a ser utilizado para el avance de tu reino. Abre mis ojos para que pueda ver las oportunidades providenciales que me abres cada día. Enséñame a ser sensible a las personas que me rodean. Ayúdame a decir palabras de esperanza y aliento, y a compartir tu amor y tu verdad con aquellos con quienes entro en contacto cada día. Si haces esta oración, Dios hará cosas extraordinarias con tu vida. Muchas gracias, mi hermano y mi hermana, por quedarte hasta el final de este mensaje. Que el Señor nos envíe como obreros a su mies y que podamos tener ojos ungidos con el colirio del cielo para poder ver cada necesidad de la gente que nos rodea y suplirla con la abundancia que viene del Señor. Vamos a orar para terminar. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venimos a tu presencia con gratitud, anhelando siempre darte gloria y alabanza. Señor, muchas gracias por tenernos en cuenta para ser obreros en tu mies, para ser obreros en tu viña. Gracias por dotarnos con transformación, gracias por dotarnos con tu palabra, gracias por dotarnos con la presencia del Espíritu Santo. Sin tu palabra y sin tu Espíritu Santo, nada podemos hacer. Por eso te rogamos que nos ayudes a reconocer siempre nuestra incapacidad, pero también a tener fe para saber que tú, Señor, eres el que en nosotros obras con gran poder, con gracia y con sabiduría eterna para hablar y tocar los corazones que tanto necesitan tu evangelio. Queremos ser tus obreros, pero queremos aprender a sembrar, así sea con lágrimas, pero no desanimarnos, no rendirnos, porque queremos estar seguros que a su tiempo vamos a cosechar si no desmayamos. Ayúdanos, oh Padre, a ver con los ojos de Cristo, a ver en cada ser humano, por más perdido que parezca, a un candidato para el reino de los cielos, y no a verlo como es ahora, sino a verlo como puede llegar a ser por tu gracia. En tus manos pongo cada petición de mis hermanos que claman con sinceridad a ti y que nos han compartido sus peticiones importantes. Oh Señor, sabemos que tú conoces cada petición y estás respondiendo, estás obrando según tu grande misericordia. Oh, gracias, Padre, porque en ti nuestros corazones están llenos de amor, llenos de consuelo, llenos de poder y llenos de esperanza. Hágase en nuestra vida tu santa voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Mi hermano, mi hermana, si este mensaje te ha servido, te ha edificado, te invitamos a darle me gusta. Te invitamos a suscribirte al canal En Defensa de la Fe y te invitamos a compartir este mensaje con tus hermanos y con tus amigos. Maranata, y que nuestro Rey, el Señor Jesucristo, venga pronto.